quién mueve los hilos, quién mueve la cuna, ¿no? Y usted tiene una hipótesis de trabajo, ¿no? Que la está desarrollando y que en realidad de una u otra manera establece pues algunos nexos, establece algunas cercanías y algunas formas de ejecutar esas acciones que por lo demás no son nuevas en el Perú, ¿no? Yo quisiera complementar un poco mi punto de vista, ¿no? Porque fácil es decirlo así nomás, pero creo que, y yo les agradezco a ustedes realmente, paréntesis, que permitan que podamos hacer análisis político, ¿no? Porque lo que normalmente se está haciendo en la televisión es descripción de los chismes de coyuntura, adjetivos, ¿no? además y de esto insultos. estamos por fin haciendo análisis político, ojalá Claro. que la gente lo valorice, sobre todo por ustedes. Miren, el montesinismo, en mi punto de vista, es un organismo que necesita vivir con otro organismo. Y ese organismo político, obviamente, no puede ser un partido político establecido, porque ellos son el esqueleto que necesitan los partidos políticos ameba, los que no tienen cuerpo. Me explico. Funcionó con Fujimori de los 90 y no pudo funcionar totalmente con el toledismo y con el aprismo. Pero cuando llega el señor Humala no llega con un partido. De hecho, perdonen señores, recordemos cosas a los amables televidentes y oyentes. El señor Humala, cuando termina la primera vuelta, prácticamente despide a sus principales cuadros y toma otros, los que le da el señor Toledo. Y ahí viene el votar las 298 páginas de la Gran Transformación con el señor Jiménez y todos los demás que habían hecho ese trabajo por mucho tiempo. No tuvo ningún problema y trajo otra gente. Entonces, cuando estamos hablando de partidos, de cartel, de membrete, ¿no es cierto? La sustancia, no, ¿quién se la puede dar? En este caso, para mí, el montesinismo es un poco ese esqueleto de alquiler que le permite dar, o sea, digamos, tercerizar lo que es un partido político. No sé si me dejo entender. O sea, eso no puede funcionar con partidos como Fuerza Popular, que ya está establecido, no puede funcionar con Alan García. Pregunta, ¿cuáles son los principales antis hoy en día? El antiaprismo y el antifujimorismo. Entonces, todo me lleva a pensar que el fujimorismo necesita a alguien como la señora Mendoza, ¿no? En su momento alguien como el señor Guzmán, que no tenían organización para precisamente decirles, no te preocupes, tú sigues siendo el presidente, nosotros te armamos todo, desde los ministros hasta lo último que necesites y todo el sistema de control de daños que necesitas, que significa obviamente el espionaje y todo lo demás. Eso es lo que me parece que hoy en día hace que el montesinismo, curiosamente, no esté en el mismo lado del fujimorismo como estuvo en los 90, sino esté más bien en la acera contraria. Y por eso no le conviene que... Ya se ha vuelto una herramienta para ese tipo de organizaciones que no tienen la solidez suficiente. Por supuesto. Y tampoco tienen los cuadros formados para un eventual gobierno. Entonces tienen que buscar un soporte. Entonces el Montesinos viene ahora y dice, bueno, no te preocupes, acá está. Exactamente. O sea, yo este es el aparato que te arma tu fiesta. Exactamente, ¿no? Es una especie de paquete CKD, ¿no es cierto? Que yo armo. Un software. ¿No? Exactamente, un software que lo voy a meter y va a funcionar y me resuelve el problema. Porque de otra manera no se entiende por qué los partidos más importantes, usted mencionó al PPC y a ¿no es cierto? Y por otro lado al fujimorismo, son los que han sido más vapuleados en esta elección. ¿Y quiénes son los más elevables? Los que la prensa incluso los pone en los primeros lugares. El señor Barnechea, ¿no? Por favor. Los más elevables no son partidos. No, son personas. Así es. Y creo que el escándalo ya fue el señor Guzmán, ¿no? Que no tenía, o sea, no tenía ni siquiera el conocimiento de cómo inscribir electores, candidatos. No, pero si aquí comentamos así en tono irónico ya cómo se habían definido las candidaturas presidenciales y los listas y todo lo demás de algunos otros partidos que ya, bueno, por el caso del señor Reyardo. El señor Reyardo salió a la prensa a decir que él se había reunido en su casa para tomar las decisiones para la plancha presidencial, ¿no? O sea, no ni siquiera un congreso, ni siquiera ya tienen la decencia de decir, bueno, vamos a hacer un local en la esquina, ¿no? Alquilar. En mi casa hemos hecho ahí, ahí junto en el comedor, nos hemos reunido y hemos organizado. Un poco más se cuentan las galletitas que subieron, la gaseosa. ¿No? Un entremelo, canapés ahí. Exactamente. Unas cositas. Pero este sembrado a que se ha referido él va a continuar con los partidos que se retiren y que mantienen ¿Su inscripción? Su inscripción.
Ya Claro. de hecho ya vamos a tener, ya estamos organizando otro desmadre en las próximas elecciones, porque la ley está permitiendo, bueno, que te retires, pues. Y hay otros candidatos que, bueno, aquí sabemos que se van a retirar después de estar en la foto del debate presidencial, porque no pueden perderse esa foto. Entonces van a esperar a tomarse la foto y como la ley lo permite, y después de un par de días No, más, claro. se irán. Y como los peruanos tenemos un problema, ¿no? Porque toda sociedad tiene control y autocontrol, ¿no? Las sociedades más civilizadas no necesitan tanto control de la ley porque también tienen un control, no saben que no deben pues, pasarse una luz, no deben ensuciar una pared en la calle, ¿no? Nosotros necesitamos leyes para todo. Entonces, como acá la ley es laxa en gran medida, lo que estamos cultivando no solamente son bombas para más adelante, estamos cultivando algo que ya fue escandaloso en esa elección, como por ejemplo lo último que ocurrió, ¿no? La señora Villarán ya no tiene sitio con el señor Urresti, pero también se van de la señora Mendoza, ¿no? Si mañana la señora Mendoza la sacan, no les quepa ninguna duda que va a aparecer junto al señor Barnechea. Y no va a pasar nada, ¿no? O sea, cosa que hace 40 años era motivo de escándalo, ¿no? Acá es algo Normal. Totalmente Pero natural, esa ¿no? doble moral se escuda justamente en el fujimorismo que se dice, ¿no? Porque como usted bien lo explica, ¿cómo es posible que candidatos como la doctora, como la señora Mendoza, cuando se le piden definiciones claras, siempre va con un doble estándar, ¿no? Claro. No, yo no veo, digamos, un totalitarismo en Venezuela, no, que para mí el señor López no es un preso político, pero cuando ocurre en el Perú, sí, aquí hay presos políticos para ella. Bueno, pero ese doble estándar a mí no me sorprende. Claro, entonces, ellos pero yo ellos digo, siguen pensando que el señor Castro es el paladín de los derechos humanos. entonces, ¿cómo pueden estar en este proceso? Por ejemplo, se toman algunas medidas, ¿no? En el caso, por ejemplo, los tachadores. El señor Malson Urbina. Malson Urbina era un impresentable, Claro. bueno para nada, un sinvergüenza cuando presentó la tacha contra Guzmán. Así es. Pero cuando la presentó contra Keiko Fujimori, bueno, era el doctor y el ex juez Malson Urbina. El magistrado. Era el magistrado, ¿no? El jurisconsulto. Para no hablar de Heriberto, Un honorable. del buen No, Heriberto. y el otro es Heriberto- Heriberto Benítez. Claro. O sea, Heriberto Benítez ha dicho hoy día en la mañana, lo estaba escuchando antes de venir acá, que en realidad está esperando la decisión del jurado, que tiene que ser por la transparencia y por la moralidad del país, por la democracia, y que si no resuelve el jurado tal como él cree que debe resolver, se va a unir a las marchas, porque ya sería una cosa. Y va a ser un indignado más. ¿No? Pero ¿quién es el señor Heriberto Benítez? Claro. El señor Heriberto Benítez es un tipo que como dice, se ha gozado de la protección del gobierno, porque votaba junto con ellos en todo lo hacía pasar, y ellos lo han blindado. ¿Para qué? Para que el brazo de la justicia no lo agarre. Así es. Está tan comprometido en el tema del escándalo de corrupción en Ancas, ¿no? Y que se supone que el 28 de julio, el 29 de julio, o el primer día hábil del siguiente mes, va a tener que responder ante los tribunales. Pero Heriberto Benítez, ese personaje, es ahora el portaestandarte, ¿no?, de la moralidad en el país. Claro. Y el justiciero entonces en los temas electorales. Sí, bueno, eso muestra lo que ustedes acaban de decir en la mesa, muestra la descomposición política que estamos viviendo en el Perú, ¿no? O sea, cuando no hay camisetas que defender, cuando se supone que hablar de ideologías es hablar de una cosa mala porque se supone que ya no existen derechas ni izquierdas, entonces todos estamos en cualquier lado, o sea, todos terminamos siendo unisex en términos políticos, ¿no? Y Eso entonces... No, podemos ponernos los tacos como podemos ponerlos en sacos sin ningún problema, intercambiar uno con otro, y entonces lo que sucede es algo que produce un híbrido que no termina de ser una cosa ni otra, y en política, cuando no hay definiciones claras, no se puede avanzar, ¿no? Pero eso también es culpa de un establishment, ¿no? Sí, Porque claro. Esta ley que está generando el desmadre en estas elecciones no ha venido del aire. No, No lo claro. ha traído de Marte a ponerlo acá, ¿no? Ha sido aprobado por los propios partidos políticos, entre ellos el fujimorismo, el aprimo, el nacionalismo, Todo la fue Alianza por el Progreso. unanimidad. Todos han estado metidos y han metido la mano en esa ley. Sí. Y es más, el actual presidente, ¿no?, del Congreso, Luis Iberico, ha sido quien insistió en esa norma. Insistió, lo aprobaron y después ya de ahí el presidente, cuando lo haya promulgado, es otro tema, ¿no? Tenía sus propios intereses y lo ha hecho de acuerdo a cómo lo quiso, pero le pusieron la herramienta en la mano para que lo haga. Y ahora nos quejamos que esto, y este presidente pertenece a un grupo político cuyo candidato ha sido la primera víctima de la ley. Sí, bueno, Es sí, bien sin duda. preocupante ver esto, ¿no? Que no es la primera vez que el Perú está en una circunstancia como esta, pero esta vez tiene elementos del siglo XXI donde
las tendencias internas se mezclan con megatendencias mundiales. Entonces, antes había Constitución de 1933, regionalistas, descentralistas, socialistas, indigenistas, apristas, unión revolucionaristas, pero no había una mega tendencia mundial aparte de lo que era el Partido Comunista soviético en ese momento y los gérmenes del fascismo, nada más. Pero hoy día no, hoy día tienen la mega tendencia derechos humanos, la mega tendencia de LBTG, la mega tendencia cultural, la mega tendencia ambiental, ecologista. Entonces, pero todos estos está basado en una visión de derechos fragmentada que no lleva a una visión de país, uno. Y dos, no tenemos en estos momentos, como en algún momento hubo un Samaneso Campo antes, un Valentín Paniagua después, una autoridad que tenga una aceptación moral a sus opiniones. No le existe. No hay un jurado que sea respetado. No hay una presidencia de la República que sea respetado. No hay un Bustamante Rivero que no hay una declaración. Exactamente, me tomaste la palabra. ¿no? Muy bien, exactamente. Claro. Entonces, eso es absolutamente preocupante porque todo se ha deslegitimado. Aquí habría que parafrasear a Freud. Todo esto es una psicopatología de la vida política cotidiana. Es cierto, y es sumamente preocupante y nosotros deberíamos hacer un esfuerzo en los próximos días para insistir en algunas claves que permitan salvar estas circunstancias, sin pensar que vamos a revertir los procesos, pero sí salvar una situación que puede llevar a peores consecuencias para el país. Y una muestra de lo que usted ha hablado, que básicamente yo lo resumo en una palabra que viene como anarquía casi, y si no anomia, que también podríamos meter, pero entramos a términos muy técnicos, pero hablemos de anarquía, hablemos de desorden, ¿no es cierto? De esta desconcertada gente que conviven en esta psicopatía política que usted bien ha mencionado con absoluto acierto. Yo me pregunto una cosa, los famosos planes de gobierno, yo creo que los planes de gobierno no deberían existir para empezar, porque nadie los va a cumplir, nadie los va a leer. A mí me parece que simplemente los partidos deberían hacer una sola cosa: decir en una declaración jurada, en un renglón, que van a darle cumplimiento al Acuerdo Nacional del año 2002. Que yo hasta el día de hoy no sé para qué lo hemos hecho y para qué hay gente que todavía sigue trabajando ahí, cuando se supone que es el acuerdo que llegaron todas las fuerzas políticas de la democrática. Por ejemplo, estuvo el fujimorismo ahí, pero estuvo ahí. Y simplemente es darle cumplimiento. Lo demás es irnos a cosas que generan más ruido. O sea, cuando viene el señor Barnechea y dice, yo estoy en contra del modelo económico, pero estoy a favor de la inversión. Y entonces, ¿a favor de qué está el señor? O sea, no sé, cuando habla de estado de bienestar, el señor Barnechea sabe lo que el estado de bienestar le ha hecho a Europa. O sea, el estado de bienestar perfectamente podría ser enarbolado por el señor Maduro, que no es otra cosa que el Estado se ocupe de las necesidades básicas de toda la población a todo costo. No, y en todo caso es el resultado de luchas sociales y de 2 guerras mundiales y de la reconstrucción de Europa. Entonces, exacto. Y es además, absolutamente diferente a lo que hay acá. Además añadamos un detalle: el estado de bienestar original no tuvo nada que ver con el estado de bienestar que se ha convertido ahora, ¿no? El estado de bienestar original efectivamente surgió de las 2 guerras mundiales, del colapso de la economía en los años 30 y de toda la crisis que hubo en la posguerra, ¿no es cierto? Hoy en día es otra cosa y el señor Barnechea repite cosas que ya están completamente superadas. Eso es por su carencia de una buena formación universitaria. Él es un intelectual, como los hay muchos, yo respeto, pero su formación, su preparación universitaria no pasa de los 2 primeros años de letras. Él entra a la universidad cuando yo era presidente de la Federación de Estudiantes y lo conocí muy bien, era el grupo demócrata cristiano. Su formación intelectual, como lo dice Manuel, y su formación laboral, que es el otro tema por el cual se le critica mucho, ¿no? Sí, pero un tema sobre lo que ha dicho Manuel, si me permite... Pero, claro que sí, por favor. Es el siguiente, ¿no? El señor Barnechea sí tiene un máster en Harvard, ¿no es cierto?, de gestión pública, pero yo he averiguado temas académicos, también tengo varios años en la academia, y hay universidades en Estados Unidos que otorgan diplomas con el nombre de máster.
Así es, ¿no? ese es el caso. ¿No es cierto? Porque no puede existir un grado académico de máster sin haber terminado el Un grado bachelor. académico previo que es el de bachillerato. O sea, para decirlo en sencillo, para que lo entienda la gente, el señor Barnechea no podría agarrar su cartón de Harvard, por más Harvard que sea, y ser reconocido en su NEDU y postularse a un doctorado en el César Vallejo. No podría, porque no podría ser reconocido. Porque no tendría, salvo que usted me corrija, ¿no es cierto? No, es así. No. Yo he trabajado en la UNESCO 20 años Claro. y sé lo que está diciendo Claro. es verdad. Entonces, eso no significa negarle méritos a cualquier persona que haya o no haya pasado por la universidad, pero creo yo que sí revela una suerte de excesiva vanidad o excesiva dependencia de los títulos, el decir, oye, yo tengo un máster, cuando realmente ese máster Bueno, es un cartoncito más. Con esa Una formación cartonmanía. no podría ser profesor ni de un nido, entonces. No Sí, cumple los requisitos. Lo que pasa es que aquí tenemos esa vieja tradición de la cartoncracia, que es cartonmanía, cartonpatía. Yo no le risto méritos intelectuales Yo tampoco. a Alfredo Barnechea, le conozco, le respeto, pero él tiene la virtud y la fortuna de haber estado en varios momentos, en el lugar oportuno, en el momento oportuno, con los amigos o padrinos oportunos, y este es el caso. Bueno, yo complementaría, y ahí yo tendría un matiz con respecto a don Manolo. Yo le tengo más respeto a la gente que se hace sola, ¿no? O sea, se hace con ayudas, digamos, naturales, pero que saca los títulos solo, ¿no? No lo saca porque me metieron con alguna ayudadita a determinados programas y cosas así. Realmente es porque a mí me ha costado mucho sacar mis pocos títulos universitarios, pero yo prefiero el viejo estilo de romperse las pestañas y pasar 5 años en la universidad y hacer una tesis y cosas Bueno, así. pero estamos hablando de candidatos y de posibilidades, pero todavía el terreno No está parejo. No más que parejo, Pepe, no está estable. No va a estar tampoco. No está estable. No va a estar. No está estable y en realidad, como decía un tío abuelo mío, no sé si vamos a estar, ¿no? O vamos a hacer. Porque en realidad estamos en una situación bastante complicada. Lo cual puede llevar a una cosa interesante, que también la lanzo como hipótesis acá, ¿no? Podría ser que en las últimas 2 semanas la gente llegue a tal hartazo de que quiera terminar todo el 10 de abril. Porque vamos a decirlo claramente, Vamos a decirlo claramente. ¿Ustedes se imaginan lo que va a ser el 5 de abril, que ya se está organizando toda esta cuestión En todo el país. en todo el país, para dar una sensación de ingobernabilidad, de imposibilidad? Eso es para que no haya elecciones. Los enemigos de la democracia, pues, ¿no? Claro. Punto. O sea, porque cuando uno tiene una desacuerdo con alguien y uno es demócrata, uno vota en contra y punto. Y vota. Y vamos a mi casa. No incendio la pradera, ¿no es cierto? Como decía la vieja canción revolucionaria, ¿qué culpa tiene el tomate? ¿No? Entonces aquí, Exactamente, ¿qué culpa pero tiene el claro, tomate? O sea, por eso. ¿le echamos la culpa a quién? Exactamente. Así es. Alan García, Keiko Fujimori, ¿a quién le estamos echando la culpa de este caos? ¿No? Claro. Por eso digo, el suelo yo no creo que va a estar parejo en términos de esta elección. Entonces yo hago una pregunta a todos, los de esta mesa y a los que nos están escuchando. Si no se define el 10 de abril, ¿vamos a bancarnos 2 meses más de lo mismo? Porque es una cosa que tendría que preguntarse. ¿El país podría soportarlo? Porque repito, acá no se está jugando una elección normal. Acá estamos ante un partido de fútbol, no con la cancha en mal estado, sino con algunas partes del terreno de juego con minas subterráneas, que es peor. Entonces, no es que te cuesta el foul, te cuesta las piernas, porque ya está incendiando la pradera. Y este antifujimorismo que aparece es un antifujimorismo violento, no lo escondamos, ni hablemos de infiltrados, ni cosas por el estilo. Entonces, ¿vamos a aguantar cuánto tiempo más esta elección? Yo creo que hay mucha gente que ya está queriendo decir que esto ya se acabe de una u otra forma, que gane quien tenga que ganar. Porque el daño que le han hecho al país es en realidad. Sí, no, o sea, puede ser un efecto boomerang, ¿no es cierto? Entonces, Ahora habrá que ver cómo se tenemos un define. terreno entonces minado, ¿no? Y alguien, o sea, una cancha minada y alguien en la tribuna tiene el control remoto para explotarla. Exactamente. Y una autoridad que no se ejerce pues a satisfacción. Una autoridad deslegitimada. ¿Hablamos de quién? ¿Del gobierno? Del jurado. El gobierno es el principal responsable constitucional. Después opera el jurado. Sí, pero en este caso me parece, don Manolo, que el gobierno le está metiendo un poquito de gasolina al asunto, ¿no?
Bueno, hemos conocido personas del gobierno que se pasaron después a Acuña, que fueron a Bagua a apagar el incendio con gasolina de alto octanaje. Claro. Para entrar en los términos en que dijo el congresista Eguren, el gobierno le metió una lubricada a este asunto, pues, ¿no? Entonces, para que la cosa fluya mejor, ¿no? Y ya tenemos el caos hecho, ¿no? Entonces, nos hemos ido, desde hace meses estamos viendo este tema, ¿no? Desde el momento en que se demora en convocar las elecciones, desde el momento en que, bueno, hace una serie de cosas que están y que han derivado en esto. Sí, pero creo yo que comienza a ponerse duro, porque estaban bien aburridas las elecciones, ¿se acuerdan ustedes? Bueno. Se empieza a poner dura la cosa cuando creo que ellos, vamos a decirle, ¿ya? Ellos ven que no se cae Keiko Fujimori. Porque todos estábamos esperando que ya a mediados de febrero empezara a bajar a 29 y la segunda vuelta fuera entre una Keiko con 25 y un segundo con 18, ¿no? Eso no ha ocurrido. Y en algunos casos a Keiko Fujimori, con la salida de Guzmán y Acuña, le han dado incluso 37-38%. Yo creo que hay un escenario bastante claro, ¿no? En el momento en que se define el tema, se dice, bueno, ni Alan ni Keiko. Claro. O sea, ya suena a una consigna. Okay, Alan se lo bajaron. Claro, cuando das una consigna, cuando tú tienes elementos que estás leyendo y te están diciendo, oye, a ver, ¿con quién le ganamos? ¿Con Guzmán? Claro. ¿Con Verónica? ¿Con Alfredo? ¿Con quién más? No, con ninguno. Entonces, no vamos a pedir a ningún candidato y más bien vamos a tumbarnos al que está arriba, porque si no, esto claro. no va a ganar de todas maneras. Claro. Y ahí es donde se armó la tormenta. Tienes un objetivo político bien concreto e insisto, sigues teniendo la iniciativa. Exacto. Ese es el problema, que mientras exista esa resultante, por así decirlo, yo soy un poco más bondadoso, y lo hemos visto en con cosas iniciativa mucho más pequeñas, más locales, más regionales, ¿no? Por ejemplo, los proyectos de inversión. Cuando se frustra un proyecto de inversión, como Conga, como otros proyectos que han corrido con la misma suerte, ¿quiénes han tenido? En ese tienes razón, ¿quién ha tenido la iniciativa? ¿No? Todo el mundo está a favor. O sea, tú cuando dices, por ejemplo, ¿está a favor de que haya proyectos de inversión? 90% del país dice que sí. Sí, claro. Pero sin embargo, se frustran esos proyectos habiendo tanto respaldo, tanta opinión positiva de respaldo a esos proyectos. Y eso se frustra porque alguien toma la iniciativa y tiene un activismo mucho más militante y logra bloquear estas cosas. En varios de esos casos, los beneficiados han sido directamente informales-ilegales, no solamente artesanales, sino informales-ilegales, dos traficantes. El caso de Piura, toda la parte del norte, eso es un asunto que lo sabe todo el mundo, y en el sur también. La minería informal. Minería informal, claro. Pero además los traficantes de heroína, no solo de cocaína, sino de heroína, eso se sabe perfectamente, si no pregúntenle a Antesana. Y en el sur también está ocurriendo lo mismo, hay toda una cadena de informalidad y de ilegalidad que va hasta el Brasil. Entonces, todo esto resulta en otras consecuencias que no son políticas, sino que abonan a esa palabra que la hemos sustituido por desorden, pero que bien puede ser dicha como anomia, ¿no? Y ojo, lo que acaba de decir don Manuel es interesante, porque es un tema que ya Hernando de Soto se preocupó en mirar. O sea, no son solamente circuitos ilegales, son circuitos económicos virtuales. O sea, en gran medida la ralentización de la economía no se siente tanto porque la economía subterránea nuestra sigue funcionando a otro ritmo, ¿no? Y entonces ya estamos hablando de intereses que ya no están chocando solamente con lo ideológico, sino están chocando con el bolsillo de la gente y la comida de la gente y el bienestar de la gente. Entonces, esa es la complejidad que está metida acá, por no mencionar el evidente caso de la lenteja, de esto que sabemos que lucran por ser activistas a sueldo, ¿no? Que también hay que decirlo, y que llamó la atención sobre el tema, porque la señora Verónica, ¿no? No muestra mucho a los otros rostros, ¿no? La que está junto a la señora Verónica es la señora Arana, ¿no? O sea, y el otro señor es el señor Franque. O sea, gentes que han tenido 5 años de activismo permanente en la generación de conflictos sociales a sueldo, ¿no? Entonces, perdónenme, pero hay que decir las cosas completas, ¿no? Y no simplemente mostrar una sonrisa.